Bueno, mi nombre es John David Molina Arroyave. El día de hoy pondré en práctica ciertos fundamentos vistos y aprendidos en el área de cálculo 3. Para eso tocaré el tema número 2, el cual se trata de diferenciación parcial, y realizaré un ejercicio apoyándome en el libro de cálculo de varias variables de Dennis Seale y Warren Wright en su cuarta edición. En este caso, en el libro encontramos esto en la sección, en el capítulo número 13, y yo voy a tratar el subtema 13.3, que se trata de derivadas parciales. Entonces el ejercicio dice, en los problemas del 1 al 4, emplee la definición 13.3.1 para calcular la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, todo esto con respecto a la función dada, la cual nos la entrega el ejercicio. Nuestro ejercicio encargado es el número 3, elegido anteriormente al azar. Entonces, como nos dice que empleemos la definición 13.3.1, vamos a ver qué nos dice el libro en cuanto a esa definición. Se titula Derivadas parciales de primer orden y nos dice que si z es una función de dos variables, entonces la derivada parcial con respecto a x en un punto x, y es, en este caso nos ilustra que es un límite de un cociente de diferencia en donde h tiende a cero. Recordemos que h viene siendo el cambio en esa variable con la cual estamos tomando al respecto a la función. En este caso sería el cambio en x de la función de x más h, es decir, x más su cambio, su incremento, no sé, su cambio, coma y esto menos la función normal de dos variables, es decir, z, todo sobre h, es decir, ese cambio de esa variable. Si la derivada parcial es entonces con respecto a y, pues se verá de la igual manera, solo que en este caso h se incrementaría en el lado de y, ya que es su cambio, su incremento. Todo esto siempre y cuando exista el límite. Entonces, al elegir el ejercicio número 3, yo me tomé el tiempo de utilizar esta herramienta, este whiteboard, para realizar dicho ejercicio, el cual nos dice que tenemos una función de dos variables, también denominada z, la cual es 3x al cuadrado por y más 4x por y al cuadrado. Aquí tenemos las definiciones que nos ayudan o nos sirven como apoyo para realizar dicho ejercicio, la definición normal que tenemos por derivada y la definición que nos acaban de dar en la sección 13.3.1 de cómo hallar la derivada parcial con respecto a x en este caso, ya que debemos hallar las dos. Entonces simplemente reemplazamos lo que es la definición con estos datos. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de la función de x más h, y. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que donde tengamos a x en la función, le vamos a incrementar h y a y lo tomamos como una constante normal. Entonces tenemos 3x más h al cuadrado, olvidemos el cuadrado, por y más 4x más h por y al cuadrado, y a esto se le resta la función normal de dos variables, es decir, esta misma, 3x al cuadrado por y menos, recordemos que había un más, pero con el menos de la función de afuera queda negativo, 4x por y al cuadrado. Todo esto sobre h, es decir, el cambio en la variable x. Aquí empezamos a resolver los paréntesis. En este caso tenemos una suma de cuadrados, por lo cual entonces haríamos el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado, que multiplicado por el 3 de afuera quedaría 3x al cuadrado por la y, más dos veces el primero por el segundo, es decir, dos veces x y h, 2xh, y ese 2 multiplicado por el 3 de afuera nos queda 6xh por la y el segundo al cuadrado, es decir, h al cuadrado que multiplicado por el 3 de afuera queda 3h al cuadrado por y. Más, aquí para resolver ese paréntesis hacemos distributiva normal, es decir, queda 4x por y al cuadrado y más 4h por y al cuadrado, menos la función normal, 3x al cuadrado por y menos 4x por y al cuadrado. Todo esto sobre h. Aquí empezamos a cancelar términos semejantes, entonces
cancelamos 3x al cuadrado por y con menos 3x al cuadrado por y 4x al cuadrado con menos 4x al cuadrado, para que nos quede el límite cuando h tiende a 0 de 6x de 6x por h por y más 3 por h al cuadrado por y más 4 por h por y al cuadrado, todo esto sobre h. A continuación, como tenemos h en todos los términos del numerador, entonces lo sacamos como factor común. Adentro ponemos lo que nos queda. Y esto sobre h. Aquí cancelamos entonces h con h. Y lo que nos quedaría es el límite cuando h tiende a 0 de 6 por x por y más 3 por h, que se reemplazaría con el 0 de acá, por y, más 4 por y al cuadrado. Este término se cancela, pues queda 0. Y de eso nos quedaría igual a 6xy más 4 por y al cuadrado. Esa sería la solución de la derivada parcial con respecto a x. Luego, para realizar la derivada parcial con respecto a y, pues entonces utilizamos la otra definición, la cual nos dice que ya el cambio, es decir, h, se incrementaría en la variable y de la función. Tenemos la misma función y empezamos a reemplazar la definición con los datos que nos dan. Entonces el límite, cuando h tiende a 0, de 3x al cuadrado, ya aquí donde tengamos y vamos a poner y más h, entonces y más h, más 4x y más h al cuadrado, menos la función normal, que nos dice acá que se pone 3x al cuadrado por y menos 4x por y al cuadrado, todo esto sobre h. Empezamos a hacer otra vez lo mismo que en el de arriba, en este caso aquí para reemplazar, para resolver ese paréntesis hacemos distributiva, tenemos 3x al cuadrado por y, 3x al cuadrado por y, más por más, 3x al cuadrado por h, 3x al cuadrado por h, más, y en este caso para resolver ese paréntesis volvemos a tener una suma de cuadrados, entonces hacemos el primero al cuadrado, y al cuadrado, por el 4x de afuera, entonces queda 4xy al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, o sea, 2yh, multiplicado por el 4 de afuera queda 8xyh, más el segundo al cuadrado, o sea, h al cuadrado, que multiplicado por el 4x queda 4x h al cuadrado, menos la función normal, todo esto sobre h. Luego cancelamos términos semejantes, 3x al cuadrado por y se va con menos 3x al cuadrado por y, 4x por y al cuadrado se va con menos 4x por y al cuadrado, y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado por h, más 8 por x por y por h, más 4 por x por h al cuadrado, todo esto sobre h. Como arriba nuevamente volvemos a tener a h en todos los términos, lo sacamos como factor común, nos queda adentro 3x al cuadrado más 8x por y más 4x por h, se va a la h que sacamos con la h del denominador, y nos queda el límite cuando h tiende a 0 x al cuadrado más 8x por y más 4x por h. H se reemplaza con 0, este término se cancela y eso nos quedaría igual a 3x al cuadrado más 8x por y. Eso sería todo para resolver este ejercicio. Buenas tardes, el día de hoy voy a explicar el ejercicio número 14 de la sección 13.6 del libro. Yo ya realicé el ejercicio con anterioridad y este pedía encontrar la derivada direccional de la función dada en el punto indicado en la dirección señalada. La función es f de xy es igual a x por y sobre x más y. El punto dado es 2, menos 1 y el vector es 6i, 8j. Lo primero que se realiza es hacer la derivada con respecto a x. La derivada de esta función con respecto a x, que esto es igual a y a la 2 sobre x más y a la 2.
Luego se realiza la derivada de esta misma función, pero ya con respecto a y. Esto es igual a x a la 2 sobre x más y a la 2. Ya teniendo esto, se tiene lo que es el vector gradiente, que es la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y. Se reemplazan los valores del punto en sus respectivas variables. Entonces tenemos el punto 2, menos 1, reemplazarlo en esta fórmula. Nos quedaría el vector gradiente es igual a menos 1 a la 2 sobre 2 más menos 1 todo esto a la 2, 2 a la 2 sobre 2 más menos 1 todo esto a la 2, todo el denominador a la 2. Ya realizando sus respectivas operaciones, esto nos da 1,4 respectivamente. Ya hallamos el vector gradiente. Ahora proseguimos haciendo la derivada direccional de xy, que es igual al vector gradiente de xy por el vector unitario. Vamos a mirar si el vector es unitario. En este caso no lo es, ya que su magnitud no es 1. Vamos a tomar cada componente y lo vamos a dividir sobre su magnitud. Nos quedaría 6 sobre raíz de 100, 8 sobre raíz de 100. Vamos a simplificar un poco más y nos va a quedar que es quintos, 8, 4 quintos, perdón. Ahora se prosigue multiplicando el vector gradiente por cada componente del vector unitario. Entonces tenemos 1,4 por 3 quintos sobre 4 quintos. Ahora vamos a multiplicar 1 por 3 quintos, que esto nos da 3 quintos, y 4 por 4 quintos, esto nos da 16 quintos. Ahora vamos a realizar esta operación, 3 quintos más 16 quintos, esto nos va a dar 19 quintos. Entonces, la derivada direccional de esta función es 19 quintos. Y así terminaría el ejercicio.